Sí, entonces, pues buenos días a todos, a toda la audiencia. El tema que nos trata, que vamos a tratar en esta plataforma de formación continuada, yo creo que es un tema de alto interés, que tiene que ver con la gestión de la radiación que administramos a la población. En concreto será a través del estudio que están haciendo en Andalucía sobre los niveles que administramos en la ATC. Para ello tenemos a un ponente experto, Julio Almansa, del Servicio de Física Médica del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Y sin más preámbulos, Julio, cuando quieras. Okay. Recordamos que las preguntas hacerlas por el chat, por favor. Voy a compartir la pantalla. Espero que me escuchéis bien. A ver, aquí estamos. Vamos a quitar esto y esto. Vamos a ponerlo que no me moleste. Ok. Pues sobre todo, ante todo, daros las gracias por invitarme a dar esta pequeña presentación. Comentaros, soy facultativo, como bien ha dicho, en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y participo en un proyecto a nivel andaluz que ahora comentaré y que denominaré CADI, ¿vale? Centro Andaluz, Centro Avanzado de Diagnóstico por la Imagen, ¿de acuerdo? Este es el esquema de la presentación que vamos a hacer. Primero vamos a hacer un poquito de historia y vamos a comentar dos líneas de trabajo que se han seguido. Una a nivel local en Granada, que es de TAC y es de intervencionismo y es de equipos convencionales y demás. Y luego la línea que tenemos dos en Andalucía, que se centra en los equipos TAC, ¿vale? Que digamos que también un poquito el núcleo de la presentación. Para el análisis de los datos voy a mencionar un poquito sobre la ICRP 135 y por último vamos a detallar un poquito cómo estamos haciendo el análisis de los datos. Todo empezó hace ya muchos años. Yo trabajaba en otro hospital y empezó integrándome yo dentro de esta iniciativa internacional que se llama IHE. Por diversas razones de integración de empresas sanitarias, de interoperabilidad entre equipos y nada más integrarme yo dentro de esta iniciativa, salió la posibilidad de trabajar en gestión de dosis, ¿vale? Era uno de los objetivos en aquel entonces. Estamos hablando de 2018 y se pretendía definir cómo o con qué herramientas se podía realizar una gestión de dosis, o al menos la comunicación de dosis entre modalidades y un sistema de almacenamiento, etcétera, ¿vale? Esto se materializó en 2010 con un documento que describe este proceso, que en ese momento estaba en proceso en trial implementation, en proceso de implementación de pruebas, ¿vale? Y que intentaba, digamos, dar cabida a eso. Queremos tener un control sobre las radiaciones que se están impartiendo, un conocimiento sobre ellas, y porque consideramos que la dosis es importante y queremos poder tener datos para trabajar, ¿vale? Atendiendo a esta frase, si queremos gestionar las dosis y los procedimientos que hacemos en presencia de datos, que es mucho más sencillo que el típico debate que uno piensa que estamos haciendo muy bien y otro piensa que estamos haciendo las cosas mal, ¿vale? Como requisito se ponía que esta forma de trabajar debe ser sencilla, automática y rutinaria. ¿De acuerdo? No tiene que depender manualmente de nada, ¿vale? Y por eso se crea este perfil en el cual, entre otras cosas y como parte fundamental, integra todos los sistemas, modalidades, equipos de rayos X, sistema de almacenamiento y sistema de procesado, ¿vale? Nos va a dar facilidad de cumplimiento de las recomendaciones de la guía Euratom, de la guía CR, y se basa fundamentalmente en la utilización de informe estructurado de dosis, ¿vale? No admite este procedimiento otros medios como el MPPS, como la extracción de dosis de la imagen, por esa falta de uniformidad, por esa falta de trazabilidad, por esa falta de información completa, ¿vale? Aunque también los informes estructurados falta a veces información, ¿vale? Y es un procedimiento que va desde la creación, recolección, distribución y procesado de la información de dosis. Como hemos dicho, se basa en el informe estructurado de dosis, que tiene una característica, son muy fácilmente almacenados en un PACS, aunque históricamente ha habido PACS que no lo almacenaban, pero era algo
técnicamente muy fácil de resolver, que tiene una granularidad muy, muy importante en el sentido de que cada evento, cada vez que se pisa el pedal, por ejemplo, el intervencionismo en una posición distinta, con una lupa distinta, queda grabado esos datos, ¿vale? Y como comento a continuación, había plantillas o hay plantillas para TAC, para radiología con proyecciones mamo, fluoro, convencional, para medicina nuclear también, y queda de lado lo que es terapia por radioterapia. Todo esto, aunque todavía no está el documento en prueba, se pone por primera vez en funcionamiento en test en 2009 en Viena, ¿vale? Parece un garaje, es una salita un centro de exposiciones, ¿vale? Donde estábamos, sin exagerar, unos 300, 400 frikis con ordenadores, 300 de casas comerciales, el resto íbamos como, personas para firmar, para verificar, hacer árbitros del proceso, porque lo que se trata en este proceso es que las empresas se comuniquen entre sí y se verifique que no hay problemas de comunicación entre sí, ¿vale? Y este es el equipo que en ese momento inicial participamos precisamente en las pruebas con este perfil de dosis, ¿de acuerdo? En el cual estábamos 3 físicos, ¿vale? 2 de una empresa, los 2 de una empresa asociada a la organización, y el resto eran, pues, Siemens, General Electric, las empresas del sector, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto como introducción de cuándo empezamos, en 2010 yo llego al Hospital Virgen de las Nieves y empiezo el trabajo. El primer trabajo es conectar equipos, que los equipos se configuren para emitir informes estructurados. Yo me acuerdo cuando me acercaba un técnico y decía, oye, que yo he mirado que este equipo puede enviar un informe estructurado. La pregunta típica es, ¿y eso qué es? ¿Vale? Y la siguiente era, ¿y eso cómo se configura? Entonces, yo recuerdo ir con el técnico de General Electric a explorar las opciones de configuración del equipo hasta averiguar cómo era la configuración, crear un nodo en el hospital para que lo enviara y empezar a recolectar información, pedir a las empresas que aplicaran FMI de actualización de su software para tener esta funcionalidad, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso mandar documentación a una empresa para decirle, oye, aquí pues, te quiero pedir que me hagas esta configuración, y decirme a esa empresa, ¿y tú cómo tienes esta documentación nuestra? Es decir, ha sido un trabajo de minería con las empresas, con los técnicos, de ir entrando en este mundo. Evidentemente, esto en 2018 era completamente distinto. De toda la fuente de información, en su momento yo me centré evidentemente en el informe estructurado porque era lo que era factible realizar en su momento. Comencé con TAC porque era también lo que podíamos hacer. Intervencionismo, los equipos en ese momento no daban más nada, mamografía tampoco, esta funcionalidad no estaba en los equipos convencionales, ¿de acuerdo? Y inicialmente mi intención era trabajar en procedimientos pediátricos, aunque luego por falta de población no somos un hospital, éramos un hospital en el cual solo un equipo, básicamente TAC, hacía procedimientos pediátricos, con lo cual hacer niveles de referencia no tenía mucho sentido, ¿de acuerdo? Inicialmente empecé trabajando con herramientas de desarrollo propio, es decir, nodos DICOM creado por mí, base de datos en la cual integraba yo los datos creado por mí, y scripts, programas de gestión de esta información también míos. En 2015 lo que sí hicimos es un proyecto piloto con Bayer para conectar 2 de las modalidades del hospital de TAC, conectarlas y explotarlos pensando también en procedimientos pediátricos. Era en aquel momento en que todavía con un solo TAC que pensábamos que podíamos sacar datos relevantes, ¿de acuerdo? Todo se complica un poquito porque en 2016 a nivel institucional en Andalucía se deciden fusionar los 2 hospitales que tenemos en Granada, pero no solamente fusionar los 2 hospitales, sino que un hospital se decide desmontar de su función, quitar todos los equipos, hacerle obra, y en este proceso, cuando todavía no se había puesto en marcha, se decide partir de nuevo
los dos hospitales, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos una época un poquito de caos, ¿vale? Sin embargo, en esta época sí dimos unos cuantos pasos hacia el tema de gestión de dosis importantes. Abandoné una base de datos propia y mi procesado e instalé una solución gratis de gestión de dosis, ¿vale? Que se llama OpenRen, que ahora comentaré y pondré un par de pantallazos. Y ya que nos fusionábamos los dos hospitales, fue una magnífica oportunidad para dar el salto de, en vez de trabajar localmente dentro del Hospital Virgen de las Nieves, trabajar los hospitales de Granada, Virgen de las Nieves y San Cecilio, de forma conjunta e integrar esos equipos también. ¿De acuerdo? En 2018 ya se termina este proceso de fusión. Nos quedamos los 3 hospitales que forman el Virgen de las Nieves y trabajando con el hospital de San Cecilio, el nuevo San Cecilio, que es el que tenemos abajo, y seguimos con ese trabajo e integramos el hospital de Baza y el hospital de Motril a nivel de TAC y otras modalidades que informen con informe estructurado de dosis. Y actualmente, 2022, estamos en el proceso de que se van a integrar dentro, o se han integrado, o están en proceso de integración, los que se denominaban en Andalucía centros de alta resolución. Y este es, por ejemplo, el Hospital de Alcalá la Real y el Hospital de Guadix, cada uno con un TAC que ahora mismo el proceso es precisamente para integrarlo en nuestros sistemas. Estamos en ellos. De hecho, esta semana precisamente es de reunión con las direcciones de ambos centros para trabajar en este sentido. Coincidiendo con todo esto, en 2018 sale un proyecto a nivel de Andalucía que culmina en 2021 con la concesión de un proyecto dentro de algo que se llama aquí huella de energía, en el cual se decide la actualización de 68 TACs en el ámbito de Andalucía, que es un proyecto que se lleva General Electric. Esto es un porcentaje muy importante de todos los TACs de Andalucía. Básicamente afecta a todos los hospitales, excepto al hospital de San Cecilio, que era nuevo y que tenía sus TACs Philips recién instalados. Pero supone básicamente la renovación de un porcentaje muy importante del parque de TAC de Andalucía. Estos 68 TAC luego han ido creciendo con posteriores instalaciones, por ejemplo, los centros de alta resolución del área de Granada-Almería, donde se han instalado otros 4 y que se han integrado dentro de lo que es la gestión del proyecto. Este proyecto se constituye, una vez que empieza la instalación del proyecto, como un proyecto a 8 años, en el cual se crea un comité que se llama CADI, que es el Centro Avanzado de Diagnóstico por la Imagen, formado por radiólogos y físicos, y como objetivo tiene trabajar en gestión de dosis, pero más que trabajar en gestión de dosis, trabajar en la normalización de los procedimientos dentro de lo que es Andalucía para estos equipos, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a nivel local y vamos a ver cómo vamos de ahora. Bien, a nivel local, yo en Granada trabajé con OpenRen, como he comentado. Hubo y hay otras provincias que también han trabajado con este sistema: Sevilla con Antonio Ortiz, Cádiz con Esther Angulo y Javier Lupiani, y en Granada conmigo mismo, ¿vale? Trabajando dentro de este sistema, pues cada uno con sus peculiaridades. Yo, por ejemplo, con Z, intervencionismo, mamografía y convencional, y teniendo ahora pues una determinada estructura de ordenadores para trabajar, muy limitada, puesta por el hospital, muy limitadita, pero que me funciona perfectamente. Trabajo con el sistema para recoger la información de dosis, y luego tiene herramientas para filtrado, visualización, alerta interna, pero para trabajar con DRLs se exporta CSV y se trabaja con Python, ¿vale? Estos son los estudios que teníamos a día de ayer. De TAC, 350.000 estudios, ¿de acuerdo? Y de radiografía solamente 458, porque cada 458.000, porque anualmente lo que hago es una limpieza de la base de datos, porque si no sería inmanejable. Entonces hago un backup y me quedo con el backup para trabajar con él, ¿de acuerdo? Estos son los TAC que tenemos integrados actualmente a nivel de Granada. Hay de radioterapia, hay de medicina nuclear, PECTAC, SPECTAC, ¿de acuerdo? Y
Características algunas que tiene, pues mira, trabaja con las distintas modalidades. Tiene herramientas de importación de datos de tamaño de pacientes, tiene herramientas de trabajo con modalidades para normalizar nombres de pacientes, para sacar incluso mapa de dosis a pacientes en intervencionismo, ¿vale? Pero al final, en TAC lo que tenemos es pues un listado de exploraciones con capacidad de exportar con datos demográficos o sin datos demográficos, posibilidad de filtrar básicamente lo que queramos o de representar gráficamente dentro del servidor también una serie de datos. Vista de detalles, si queremos ir a un determinado procedimiento, ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Técnica y dosis. Y si os habéis fijado en las presentaciones anteriores, una de las características que tiene es que en ningún momento se presenta información demográfica en pantalla, ¿vale? Esto ni es bueno ni es malo. Para los objetivos de gestión, registro de dosis, nos quita un problema de seguridad, ¿vale? Pero nos permite seguir trabajando en monitorización de procedimientos, en estimación de riesgos, porque yo puedo buscar perfectamente los datos de un paciente y trabajar también en temas de garantía de calidad, entre ellos trabajar en niveles de referencia sin ningún problema, a pesar de que en pantalla no tenemos datos demográficos. Es una herramienta a considerar, nosotros la estamos utilizando y sacando bastante provecho. Todos los años hacemos a nivel de Granada un pequeño estudio de cómo estamos de dosis, ¿de acuerdo? Que hemos mandado a los congresos, etcétera, pero que para ámbito nuestro no ha sido una cosa que lo hayamos hecho pensando en temas de publicación, sino en temas del trabajo del día a día. Y como una pega, podríamos decir que no es una herramienta en la cual internamente podamos trabajar para calcular esos DRLs, ¿vale? Es una herramienta para recopilación de la información, para trabajar en determinadas monitorizaciones, optimizaciones, pero no es la herramienta para calcular DRL. Tiene algunas limitaciones, rendimiento, porque estamos en una máquina pequeña, mejoras, evidentemente, y más siendo un software que es gratis, tiene muchas mejoras que hacer, tiene muchas funcionalidades de las cuales carece, entre ellas, por ejemplo, temas de cálculo de dosis en órganos, ¿vale? Pero luego hay una serie de problemas que no son de este sistema. A veces te encuentras con informes estructurales de dosis que no están suficientemente bien poblados, que les falta información, o directamente con errores, ¿vale? Y eso existe. Y eso es importante en las pruebas de aceptación del equipo, hacer una monitorización de esto y planteárselo a la empresa como un requisito para resolver en los próximos meses. A veces tenemos problemas de identificación de equipos cuando cambia información cambia un tubo o restaron un backup del paciente, el técnico lo hace y cambia la configuración completa, ¿vale? Y luego, pues lo típico, lo que llamamos protocolos mutantes, que hoy se realiza de una forma y mañana ese mismo protocolo le han cambiado los parámetros, o protocolos personales, lo que aquí en Andalucía a nivel de esto llamamos el protocolo del doctor Pepito, ¿vale? Que a ver los hilos. A nivel de Andalucía y dentro de lo que es el proyecto del CADI de la instalación de estos 68 TACs, viene un sistema de gestión de dosis comercial, 2Watch, de aplicación inicial, de aplicación exclusivamente para estos TACs dentro del proyecto. No se incluyen TACs de medicina nuclear, no se incluyen TACs del Hospital San Cecilio de San Filipe, lo que es el proyecto de instalación de estos 68 TACs, ¿vale? ¿Qué puedo decir? Pues dentro de lo que es la plataforma pues tenemos la posibilidad de ir estudio a estudio, tenemos los datos demográficos, tenemos alertas que podéis ver en la primera columna, que en este caso son alertas asociadas a DRLs, posibilidad de hacer justificación de estas alertas, por qué causas tienen, pantalla de presentación de datos, de ver la dosis de cómo está en función de este procedimiento a nivel histórico, detalles del examen. Una cosa que aquí resalto y es que nosotros tenemos desactivado por defecto el que muestre la dosis efectiva en pantalla, ¿vale? En la pantalla que es pública, ¿de acuerdo? Pues tenemos posibilidad de calcular el SSD para tener una estimación de si queremos trabajar a nivel de niveles de referencia con este parámetro en vez de con el CTDI. Posibilidad de analizar un estudio, ver si está bien centrado, la modulación que se está aplicando, de calcular dosis en órganos, ¿vale? Y algunas herramientas de análisis,
que tenemos, por ejemplo, o de informes, ¿vale? No voy a entrar en mucho más detalle. ¿Es la solución para temas de niveles de referencia? Pues directamente o desgraciadamente tampoco, ¿vale? Hemos pasado ya por un par de versiones de los Watch y siempre, como todo sistema, va a tener sus errores. De hecho, anoche, mirando una de estas herramientas de análisis, no me aplicaban los filtros, ¿vale? Directamente. Entonces, siempre es va a tener estos pequeños errores que tienes que lidiar con ellos. Por ejemplo, la limitación en dosis en órganos, tienes que tener los 2 topogramas. Si no tienes el protocolo diseñado para eso, no te los calcula. Como todo sistema, tiene sus características de uso. Para mí, muy importante, y es un tema que estamos viendo, es que a nivel de los propios centros, ¿vale? Se concibe, y esto es un proyecto autonómico, o se puede concebir como algo que puede ser ajeno o como algo que es la herramienta para que el físico juegue con los datos de dosis, y a veces hay poca implicación, a veces en determinados centros hay poca implicación en el uso y en la explotación. Cuando digo en el uso, me refiero a que, por ejemplo, se pidió inicialmente la inclusión de datos demográficos, sobre todo en procedimientos pediátricos, y la adherencia a esta recomendación, a esta petición, no es el 100%, ni siquiera diría el 50%. Es necesario, para poder trabajar correctamente también con esto, el que sistemáticamente se entre en el sistema y se justifiquen las exploraciones, más que las exploraciones, se justifiquen las alertas que surgen, el por qué, por ejemplo, si me sale una alerta, es decir, es que este paciente pesa 180 kilos y que eso se justifique si no se ha introducido el dato de peso, o es que este paciente hemos tenido una complicación y por tanto se ha tenido que repetir la serie, y eso para que no te salte la alerta o para que esa alerta esté justificada y poder excluirla de los análisis de dosis, ¿de acuerdo? Y luego los típicos problemas que tampoco son de 2Watch, lo que hemos mencionado de los informes estructurados de dosis o los logs, que es como a General Electric le gusta tomar los datos insuficientemente probados o con errores, los protocolos mutantes y personales, errores en los protocolos que gracias a este análisis que hemos hecho para trabajar en niveles de referencia y también de los grupos de protocolos trabajando en este ámbito, se han detectado protocolos configurados no de forma diferente entre centros, que eso son muchos, eso es lo habitual, sino protocolos que directamente sabes que te tiene que informar con un CTDI de cabeza y estar informado con un CTDI de cuerpo, con lo cual informan la mitad de la dosis y la gente estaba muy contento con la poca dosis que está dando, cuando no es real el dato de dosis que está informando. Y luego, pues, aquí en Andalucía, el tema de los reinos de taifas. Trabajo muchos centros, cada uno con su dinámica de trabajo, con su nomenclatura de protocolos, con sus características, y que cuesta mucho entrar en una dinámica de trabajo corporativa, ¿vale? Para uniformar esos protocolos. A veces, pues te sientes así, delante del tren intentando pararlo, con una inercia bestial y con unos recursos bastante limitados para poder hacerlo, ¿vale? Igual que decía con el otro sistema, sigue sin ser una herramienta para calcular niveles de referencia. Es una herramienta para recopilar información, para trabajar en optimización, pero no es la herramienta para internamente calcular niveles de referencia. ¿De acuerdo? 2 puntos sobre el ICRP 135. Se definen distintos niveles de referencia, ¿vale? En el cual tenemos desde los valores típicos que aplican a un determinado hospital o equipo, a niveles de referencia locales, nacionales y regionales. Nosotros, a nivel de Andalucía, estamos en los locales. Tenemos salas de rayos X dentro de instalaciones, ¿vale? Y lo que trabajamos es estableciendo el tercer cuartil de la mediana de los valores individuales de las distintas salas, ¿vale? No me incluyo, no incluimos las nacionales a nivel del trabajo de Andalucía, porque al ser todas las modalidades básicamente del mismo tipo, del mismo modelo de equipo, pues no tenemos una selección representativa de instalaciones o equipos, ¿de acuerdo?
Ahora os comentaré un poquito más el trabajo con este tercer cuartil para tener estos niveles de referencia locales. Consideraciones, pues en este ICRP te decía, oye, lo ideal, trabajar con pacientes de un peso establecido, ¿vale? Sobre todo si esto se trabaja con una encuesta de pocos pacientes. Pero también lo que te dice es que si trabajas con un conjunto muy grande de datos, como nosotros tenemos, es posible relajar estas restricciones de peso, es decir, no hacerles ni caso, y poder trabajar, y la única cuestión es que hay que eliminar los valores anómalos, los valores en los extremos, y también hacer un análisis, aunque sea grosero, de los errores, ¿vale? De causas de exclusión para el análisis. Tienes muchos datos, quédate con lo que sabes que está bien, ¿de acuerdo? Y de esto te dice, bueno, que también como una buena herramienta es la visualización de las distribuciones para identificar casos que obviamente son anómalos, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajamos o cómo hemos trabajado aquí en Andalucía, tanto a nivel local como autonómico? Pues básicamente, y con los datos que hemos sacado, aunque a nivel del grupo de trabajo también estamos explorando herramientas de inteligencia, llamémosle business intelligence, no inteligencia artificial, herramientas de procesado masivo tipo Power BI de Microsoft, etcétera. Pero al final, para sacar los datos, lo hemos hecho con Python y con Pandas, con una serie de unos pequeños programas para hacer este procesado de datos. Esto, por ejemplo, a nivel de Granada, el último análisis de Studio Stacks, la información que tenemos, 274.000 estudios, entradas que hemos analizado. Aquí he excluido, si no me equivoco, PET y SPET, ¿de acuerdo? Y radioterapia por sus peculiaridades, es a nivel de diagnóstico. Ha sido necesario hacer un mapeo de protocolos. Aquí veis algunos de los mapeos que hemos realizado. Estos son los que directamente son fáciles, luego ya empiezan las cosas curiosas. No hemos quedado para un análisis a mayores de 16, no tenemos pediátricos, porque si os fijáis, ya incluso para mayores entre el rango de 16 a 20 tenemos pocos estudios, en rango pediátrico puro tenemos poquísimos estudios para hacer este análisis, ¿de acuerdo? A nivel de Granada. Frecuencia de solicitud de estudios realizados, ¿de acuerdo? Al final, con 20 estudios estás por encima casi con 20 tipos de peticiones estás por encima del 90% de las exploraciones que se realizan. Como recomienda la ICRP, trabajamos mirando las distribuciones, en este caso es de DLP para cada uno de los procedimientos, para ver si en la distribución hay cosas anómalas como colas muy largas, por ejemplo, o dobles jorobas, es decir, que te diga, oye, aquí hay 2 estudios en vez de 1, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es pues estadística que estamos sacando para estos procedimientos, ¿vale? Entre ellos el cuartil 75 para el DLP. Ya estamos quitando aquí el 5% superior e inferior, ¿de acuerdo? Y adicionalmente a esos datos lo que trabajamos es tanto en un ámbito como en otro con mapas de calor para identificar que aquí lo que por ejemplo tenemos es para un procedimiento dado, establecemos un valor que es el 1, que es el cuartil 75, y representamos en función de esto aquellos que están por encima y por debajo a nivel de color y a nivel numérico de este cuartil, con lo cual nos permite perfectamente identificar aquellos equipos, que es la columna que están dando para este tipo de procedimiento una dosis significativamente más alta que la que hemos definido como DRL, el cuartil. Y también lo que hacemos es un análisis temporal, ¿vale? Para ver si efectivamente está pasando algo raro con el protocolo o, por ejemplo, en algunos de ellos se está produciendo un claro descenso con el tiempo y una reducción de la dosis, que es al final el objetivo, ¿de acuerdo? Pues a nivel de Andalucía, exactamente lo mismo. Partimos de 1.516.000 entradas, filas que no estudios, ¿vale? Dentro de lo que es los datos, el CSV que analizamos, ¿de acuerdo? Y hacemos una serie de filtros, y esto es lo que yo quería describiros para
tener esa información más ajustada a un análisis que podamos realizar. Eliminamos las series Smart Prep y las series Scout, que lo único que van a hacer es complicarnos el análisis, ¿de acuerdo? También hay determinados estudios que nos vienen con el nombre del protocolo en blanco, ¿vale? Intentamos arreglarlo en el caso que podemos, en el caso que no podamos lo eliminamos estos estudios, sabemos por qué ocurre, ¿vale? Y es un problema a nivel de software de los equipos. Nos llegan estudios con DLP 0 o con DLP vacía, fuera, no tiene evidentemente ningún sentido. Aquellos que nos vienen sin accession number, pueden ser exploraciones muy específicas o pueden ser exploraciones de control de calidad por parte del físico. Y también eliminamos aquellas que el ID no empieza por el AN corporativo, ¿vale? Por las siglas corporativas, ¿de acuerdo? Con esto tenemos un filtro que nos hemos reducido a 635.000 entradas, ¿vale? Y de estas seguimos haciendo filtros, quitamos aquellos que no tenemos una descripción de la serie, quitamos aquellos que tiene dentro del mismo estudio, me dice empiezo con un tórax y termino con un cráneo, por ejemplo, que a ver los hilos. Eliminamos también del análisis aquellos que tienen, sobre todo el análisis a nivel global de DLP total, eliminamos aquellos que dentro del mismo estudio tienen una serie que te informa con CTI de cuerpo y otra con CTI de cabeza, porque el DLP total, directamente el sistema de registro de dosis, hace una suma y no distingue uno de otro, con lo cual no tiene sentido físico eso. Y evidentemente nos quedamos con ese filtro de 16 años, ¿vale? Y al final hacemos análisis por grupo, por área anatómica dentro de Generestia. Aquí tenéis datos, por ejemplo, de tórax, de esa distribución, el número de estudios, frecuencia, el número de equipos que han utilizado ese procedimiento, cuánto han informado con cabeza y cuánto han informado con cuerpo, y los porcentajes, cuántos son hombres mujeres, cuánto han utilizado el control automático de exposición y cuánto han utilizado el ASIR, información previa, para trabajar en esa distribución de frecuencia de uso de los protocolos por equipo, de distribución de dosis para cada protocolo en base también si es hombre o mujer, y tener una DLP promedio, tener la distribución de DLPs de forma global, ¿vale? Y luego de forma por equipo para también estudiar cuáles son esos equipos que están dando más, ¿vale? Porque son sobre los que podremos incidir para ir reduciendo las dosis globales, esas cuestiones anómalas, y trabajar también influyendo en el nivel del RL que consecuentemente se irá reduciendo, ¿de acuerdo? Y también por lo típico, lo que hemos visto antes, trabajando en base a las distribuciones de los parámetros de CTI, de DLP que tenemos, ¿de acuerdo? Mencionar que esto, como podéis ver, es un camino a largo plazo. A veces parece así de desierto, que queda mucho, a veces ve un poquito más de horizonte, y es un trabajo que sabes que empiezas y que sabes que mañana hay que seguir, y que dentro de un año y que dentro de 2 habrá que seguir con este análisis. Es una tarea continua, a veces muy dedicada, ¿vale? Pero yo creo que ver esos pequeños frutos que se van obteniendo merece sinceramente la pena. Y con esto termino la presentación. Si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Julio. Yo creo que la presentación ha sido excelente. Yo creo que ha generado pues bastante interés a tenor de las preguntas que se acumulan en el chat. O sea que sin más voy a pasar a leer algunas de ellas. Desde Jerez, Luis Domínguez nos plantea una cuestión muy concreta. Sí. Es si dentro del programa 2Watch, en donde están protocolizados los estudios de TC, ¿podrá el técnico de radiología modificar esos parámetros cuando se estén realizando estudios de TC para ensayos clínicos? ¿A qué se refiere con modificar los parámetros? En principio, dentro de 2Watch, tú puedes informar, ¿vale?, de que un estudio en particular es para análisis, para un ensayo clínico. Tú puedes marcarlo como para ensayo clínico. Tú hacer una modificación de los parámetros dentro de 2Watch, no, ¿vale?
tú disponer de información, un radiólogo inicialmente de dosis en órgano, no está previsto dentro de lo que es el trabajo de DOSWatch ese acceso. Es algo que para temas de ensayos clínicos, si se quiere disponer de información de dosis, no hay ningún problema a nivel de CADI, a nivel de local del Hospital de Jerez, en proveer esa información de manera sistemática. Siempre y cuando los protocolos cumplan, de los protocolos clínicos en la modalidad, cumple alguna serie de requisitos, se podrá calcular esa dosis a órgano y esa dosis efectiva dentro de los WOS e informar de esa dosis. No habrá ningún problema. Tengo una batería de preguntas del doctor Pedraza, así que empiezo. Pregunta si tenéis cuantificado el porcentaje de homogeneización y estandarización de protocolos técnicos DTC que habéis conseguido entre todos los centros de Andalucía con todo este trabajo. Eso es trabajo en curso, ¿vale? Se empezó a trabajar con los protocolos de cráneo, ¿vale? Un grupo de trabajo de radiólogos de toda Andalucía con soporte de un físico. Se analizaron los protocolos que había en determinados centros, los protocolos que se querían tener, se decidieron cuáles se querían implantar y se está ahora mismo en proceso de definirlos en una herramienta también de DOSWatch que se llama IPM, y en esa herramienta el objetivo es en los próximos meses, no hemos podido hacerlo antes por un problema de esta herramienta que ha habido que esperar a una actualización que no nos permitía dar el siguiente paso, que es implantar estos procedimientos corporativos en los distintos tags, ¿vale? Ya está resuelta esa solución. De hecho, es esta semana pasada cuando se ha empezado a trabajar con algunos protocolos problemáticos a arreglarlos, ¿de acuerdo? Y se espera que en los próximos mes y medio hagamos esta implantación de los protocolos de cráneo a nivel de toda Andalucía, ¿de acuerdo? Y una vez hecha esta implantación podremos medir la adherencia a estos protocolos, ¿vale? Perfecto. Pregunta también, Salva, ¿cuáles son las barreras principales que habéis encontrado y cuáles son las medidas para mitigar esas barreras? Pues mira, los principales problemas que hemos detectado, aparte de esta falta de homogeneidad total, que eso ha sido, no la esperábamos, pero no nos esperábamos realmente tanto. La siguiente cuestión que nos hemos encontrado son esos protocolos, por ejemplo, senos paranasales de baja dosis, en las cuales se informa mal de la información de dosis. Los equipos, como se están haciendo con un CTDI de cuerpo, con un field of view grande, sin razón, porque luego las imágenes no es necesario, te están informando mal de la dosis, con lo cual no puedes hacer un análisis correcto de la dosis. Ese tipo de protocolo. Y luego un tema que sí nos da para trabajar de aquí a futuro son protocolos muy específicos tipo ictus, en los cuales la realización o la secuencia de realización entre centros puede diferir. Entonces ahí lo que estamos viendo es cómo vamos a hacer ese análisis a futuro, ¿vale? Principalmente. Luego hay un tema, evidentemente estamos sacando indicadores y estamos dando instrucción a los distintos centros. Por ejemplo, un indicador es el número de pacientes pediátricos que se realizan con un protocolo de adultos. No se debe hacer, pero a veces pasa. Entonces, es un tema de investigación que estamos realizando con los comités locales de dosis. Perfecto. Te pregunta también si existen otros proyectos poblacionales como el vuestro en Andalucía. Y si los conoces, ¿qué diferencias tienen estos proyectos? A ver, sí hay muchas comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas que han hecho proyectos de implantación de un sistema de gestión de dosis, algunos de una forma bastante estructurada y otros que sencillamente ha quedado pues eso, como esa herramienta para cumplir. He instalado mi sistema de gestión de dosis, he cumplido con la norma que me exige tener sistema de dosis y demás. Como un proyecto de la magnitud del de Andalucía, con aproximadamente ahora unos 75 equipos y con este proyecto de trabajo a 8 años para
optimizar procedimientos y reducir la medida, dosis, o subirla si es necesario para un procedimiento, ¿vale? Como este no conozco ninguno en España. Evidentemente, simplemente por magnitud, no hay una comunidad que tenga esta cantidad de equipo. Y luego por el proyecto a largo plazo. Siempre lo que ha surgido es más en base, o lo que yo conozco, en base a la instalación de un sistema, y en base a esa instalación, su puesta en funcionamiento y el trabajo interno. Pero suele ser 1, 2, 3 centros. Perfecto. Pregunta si tenéis indicadores sobre el grado de radiación de la población de Andalucía y sobre el porcentaje de reducción de dosis que habéis conseguido desde la puesta en marcha del proyecto. Sí, tenemos esa indicación. De hecho, el primer análisis fue comparar lo que teníamos analizado con los sistemas de Cádiz, de Sevilla y de Granada. Esa información la comparamos con lo que estábamos recopilando en DOSWatch en toda Andalucía, y establecimos a nivel de prescripción de petición con los protocolos más frecuentes, que era por encima del 80% cogiéndolo, analizamos esa reducción de dosis a nivel global. Había procedimientos en los cuales la reducción había sido muy escasa, ¿vale? Marginal básicamente, y protocolos en los cuales la reducción de dosis era incluso superior a un 50%, ¿vale? Principalmente por la renovación del parque tecnológico y la inclusión de tags con sistema iterativo de reconstrucción de imagen. A nivel global, y sin dar el dato preciso, que no lo tengo en mente si es un 23 o es un 26, en ese orden de magnitud. Perfecto, muy bien. Te pregunta también si los equipos nuevos que se incorporen en la convocatoria enviada se integrarán al proyecto de gestión de dosis de Andalucía. Muy buena pregunta. No lo sabemos. A ver, sí sabemos que si se integran y son modelos Revo tipo General Electric Revo o Revo CT, lo más probable es que se integren, ¿vale? Porque es algo que no cuesta dentro de la misma dinámica. Si son otras, si es un equipo Philips, un equipo Siemens y demás, no se va a integrar dentro de este esquema de trabajo. Lo que sí es cierto que a nivel de Andalucía, y ya se llevaba un tiempo trabajando en ello, la idea es instalar un sistema de gestión de dosis, ya sea DOSWatch, ya sea otro sistema, para incluir todos los equipos, independientemente de que estén dentro de este proyecto de disponibilidad de equipos TAC. Perfecto. Hay una doble pregunta sobre los participantes o el personal implicado en todos estos temas. Por un lado, Salva te pregunta si en los comités de dosis de cada hospital de Andalucía, pues quiénes son los líderes y los miembros de estos equipos, de estos comités. Y Luis Domínguez, pues añade, ¿no?, que si dentro de Cádiz, que evidentemente hay físicos, hay radiólogos, pues si también hay integrados en ellos otro tipo de personal como los técnicos. Sí, mira, dentro de lo que es el CADI actualmente, dentro del comité no hay técnicos. Dentro de los comités locales de cada centro hay un radiólogo, un físico y un técnico, ¿vale? En algunos de ellos con la presencia de los jefes de servicio, en otros sin la presencia de jefes de servicio. Eso a cada centro se le dio la oportunidad de que se organizara como mejor considerara, ¿vale? Dentro de este comité local también se nombra una persona que actúa de coordinador a nivel de comunicación con el CADI. Por ejemplo, si se va a proceder a la actualización de un protocolo, esto hay que coordinarlo con el centro. Ya te digo, esa es la composición mínima: un radiólogo, un técnico y un físico. Perfecto. Te pregunta también si crees que se pueden implementar algoritmos de inteligencia artificial que ayuden a la optimización de dosis en el día a día de los servicios de radiología. ¿Esto les llegará? Llegará. Yo no tengo ninguna duda de que llegará. Ayer teníamos noticias del sistema de inteligencia artificial para tema de mamografía. El tema de explotación de datos, de dosis y de análisis de todo esto de congruencia, de exploración y demás, es
es relativamente, tenemos muchos datos, es análisis objetivo de Big Data claramente, ¿vale? Siempre siendo conscientes de que la información con la que alimentemos es crucial, la homogeneización de esta información es crucial. Pero sí, yo creo que llega. De hecho, nosotros a nivel del CADI, aparte de esto que hemos hecho aquí, una de las cosas que se está trabajando no es inteligencia artificial, pero sí es tener información a nivel de paneles de información claro a nivel de CADI para poder tener esta información disponible de forma rápida, para lo cual se están creando pues paneles de dosis, paneles de productividad, etcétera, para poder, eso es el primer paso hacia ese futuro. Perfecto. Ahora quisiera invitar al doctor Carlos Muñoz, que es un físico médico que ha sido el responsable de la física en nuestro centro durante muchos años y con el que hemos trabajado codo a codo pues, en todo esto que comentaba Salva. Y entonces él seguro que tiene comentarios y preguntas para hacerte cuando quieras, Carlas. Sí, bueno, de hecho había hecho un par de preguntas en el chat, pero las hago ya en vivo. Directo. Sí, yo quería cambiar un poco, o sea, felicidades en primer lugar por el proyecto, por la presentación, magnífico. Bueno, yo creo que tu trayectoria en este ámbito es casi única y eres un referente, ¿no? Y bueno, yo agradezco muchísimo el ver también la complejidad del trabajo posterior a la recopilación de datos para obtener DRLs, ¿no? Que parece que esto, vamos a poner una herramienta y salen, ¡pum!, los DRLs y vamos optimizando de una forma fácil, ¿no? Y no es así, ¿no? Y eso es un mensaje muy importante. Y yo quería cambiar un poco la dinámica de la presentación, sino de la consulta, en el sentido de... nosotros hemos planteado un sistema basado en la explotación de las imágenes que están en el PACS corporativo, digamos, sí, con un enfoque también mucho de registro poblacional de las dosis. Te quería preguntar acerca de si habéis hecho alguna integración con el GIS a la hora de reportar indicadores de dosis en los informes clínicos. Sé que es un tema más controvertido y más complejo. No, está muy bien en la pregunta. A nivel del proyecto se planteó como uno de los objetivos a medio plazo esa necesidad de integración con el GIS, ¿vale? De hecho, el sistema lo que te permite es una parte de historia del paciente que podría ser integrable dentro con el GIS, pero lo que nosotros planteamos que inicialmente incluso lo que necesitamos es el paso previo, en la integración del GIS con el sistema de registro de dosis a la hora de poder disponer de la información sobre la petición para poder hacer un análisis en función de cuál es el objetivo clínico y no solamente del procedimiento pedido, ¿vale? Entonces ese es el primer objetivo y luego vendría este objetivo de integrar a la hora de, en la historia clínica, que se reportara la información. Problemática de este reporte de información, sí, ahora viene. ¿Y qué es lo que se incluye en ese reporte de información? Esa era la otra pregunta. ¿Vale? Entiendo que dosis efectiva, ¿no? Nosotros lo hemos quitado por una razón, y esa razón es que sabemos que hay protocolos en los cuales ese cálculo de dosis efectiva 2 watts lo hace mal, de principio. Entonces, estar informando de una información de forma automática, estar dando esa información de forma automática sabiendo que no es correcta, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces preferimos que haya ese proceso. ¿Se necesita una dosis? Se solicita y esa dosis se proporciona si el sistema cumple los requisitos para que la haya calculado. Si no, ya buscaremos la vida para calcularlo externamente. Genial. Y aprovecho, otra pregunta es preguntarte sobre este proyecto que hemos planteado, que se basa en, bueno, cada hospital tiene PACS caché básicamente y hay PACS corporativo. Y como te decía, pues la solución que se plantea es atacar a ese PACS corporativo únicamente, ¿no? Sin conexión a modalidades. Más allá de las limitaciones obvias de no conectar a modalidad, ¿qué limitaciones ves en un proyecto de estas características? Con muchos hospitales, muchos sistemas multimarca, etcétera, etcétera. No lo voy a decir, no lo veo muy difícil, muy distinto. Es decir, a nivel del trabajo local OpenREN, de hecho es un proyecto equivalente. Ahí tenemos integrado equipos de todos los fabricantes,
¿vale? Y atacamos al PAX, no atacamos a las modalidades. De hecho, es un sistema mixto en el cual los informes estructurados caen automáticamente del PAX al sistema de registro, y que para algunos equipos locales, convencionales, etcétera, atacamos por query retrieve todos los días al PAX por la noche. Es factible, se puede realizar. El que sea multimarca, al final lo que te va a dar es esa problemática de que en algún equipo, en alguna modalidad te puede faltar, por ejemplo en mamografía, te puede faltar el espesor de la mama para este modelo, y en este te falta la estimación de la glandularidad, ese tipo de información, pero es que es la información que los sistemas vierten, con lo cual es lo que hay. No suele haber problema. La problemática va a ser más a nivel de IT. Si tenéis distintos centros, hay que atacar a cada uno de forma diferente, ¿vale? Y cómo se integra eso, y los cortafuegos, que a nivel corporativo este proyecto de 70 attacks ya ha sido un problema, porque cada centro tiene su PAX local y luego el PAX central, y hay que pasar por los cortafuegos de cada hospital para conectarse con el equipo, y esa problemática se va a tener exactamente igual. A nivel de datos, importante, validación a nivel de prueba de aceptación de la información, del informe de dosis que den, o de la información de dosis que vaya en las imágenes, ¿vale? Validación, y luego validación que el sistema de registro de dosis los captura correctamente. Y punto. A partir de ahí, te da igual que sea multimarca o no. Ok, muchísimas gracias, Julio. A ti. Perfecto, yo creo que ha sido todo una exposición excelente, un tiempo magníficamente aprovechado, y invito a que Salva pues haga sus conclusiones finales y cierre esta sesión. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Albert. Me ha gustado mucho toda tu excelente moderación. También gracias a Carlos por las preguntas acertadas y que han subrayado los temas claves. Y después, Julio, magnífica, magistral tu presentación. Yo hago un resumen siempre. Yo creo que has respondido a 4 preguntas. Nos has dicho, a ver, ¿es singular este proyecto? Una primera pregunta, y has dicho sí, porque estamos hablando de 75 equipos de TAC a 8 años, por lo tanto es singular. La segunda pregunta, ¿hay algún sistema maravilloso de gestión de dosis? Y has dicho no, porque cada uno, nos has enseñado 2, tiene sus pros y sus contras. La tercera pregunta es, oye, ¿hay barreras? Nos has dicho sí, estandarizar los protocolos entre centros, conseguir que pongan los datos demográficos, conseguir que justifiquen las alertas, integrar en el GIS, ver cómo vamos a poner las cosas en el informe. O sea, retos y trabajos para hacer, que has dicho que estás en ello. Y el cuarto de esa pregunta es, oye, resultados preliminares, has dicho, hombre, 25%, has dicho entre 23 y 26, pero 25% de reducción de dosis, cual está muy bien, ¿eh? No sé si te parece bien este resumen, Julio. Me parece perfecto. Yo creo que además son los puntos claves. Perfecto. Oye, pues Julio, muchísimas gracias. Seguro que te invitamos más adelante para que nos digas cómo está. Y solo para que veas que el tema es importante, el lunes tenemos a nuestro compañero Ángel Morales, que en radiología es un referente a nivel de, digamos, temas legales, y él va a hablar el principio de justificación de prueba radiológica, historia de un fracaso. O sea, que fíjate que lo de la justificación no es tan sencillo, no es tan sencillo. Por lo tanto, el lunes contamos también que estés en la audiencia. Que me lo apunto por si puedo asistir, yo creo que sí. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias, Julio, Carlos y Albert. Que tengáis un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias a todos. Venga, un abrazo. Hasta otra, un placer.